diapositiva sobre un tema realmente importante y apasionante sobre el tema de la medicina canábica. Es cómo funcionan, cómo intervienen, o más bien dicho, cuál es el rol de los cannabinoides para el tratamiento del dolor crónico. Tengo que dejar claro que no tengo ningún conflicto de interés con ninguna empresa, no trabajo para ninguna empresa en lo particular, no represento a ninguna asociación. Este trabajo les voy a compartir experiencias personales en el área clínica de tratamiento con cannabis. Les voy a compartir experiencias que hemos tenido en el curso de los últimos años aquí en Tijuana. Todo este trabajo que les comparto es investigación y experiencia clínica propia. ICANN me ha remunerado esta participación con ustedes. Entonces empiezo un poco para explicarles quién soy yo. Me gustaría que conocieran quién soy yo y por dónde he andado. Yo soy anestesiólogo egresado del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey. Posteriormente fui seleccionado para cursar una subespecialidad de medicina del dolor e intervencionismo en el Hospital General de México. Años después, en 2015, tuve la oportunidad de participar en una fundación de un servicio hospitalario llamado Hospital Sin Dolor, en Hospital Ángeles de la ciudad de Tijuana. En 2016 tuve la oportunidad de recibir y ser aceptado en el sur de California, en Miramar, California, para capacitaciones dirigidas a especialistas en dolor por medio de una empresa llamada Neuropharms Holistic Laboratories. En 2017 fui fundador y director médico de una asociación civil sin fines de lucro, Pro Cannabis Medicinal, en la ciudad de Tijuana, misma que operó 2017-2019, desafortunadamente ahora está extinta. En el 2019 tuve la oportunidad, fui invitado a formar una firma de consultoría médico-legal aquí en la ciudad de Tijuana, en el estado de California, en materia de cannabis medicinal, la cual brinda asesoría y consultoría a grupos de trabajo particulares, públicos, relacionado con la materia. A principios de este año estuvo una idea en pañales. En abril nos aventamos a fundar la Asociación Mexicana Terapéutica Canábica. Actualmente está en trámites de registro, AMTEC. Y de igual manera estoy atorado por la situación que estamos cursando, la publicación de mi compendio, que se llama Canognosia, las bases canábicas de la terapéutica. Actualmente trabajo como médico especialista en dolor, en intervencionismo en dolor, con medicina regenerativa para dolor y terapia canábica en el medio particular. Asimismo, como les comento, tuve la oportunidad en los últimos 5 años, de hacer varios movimientos aquí en mi estado. Fuimos una fundación sin fines de lucro, la cual se enfocó a tratar a pacientes en un proyecto binacional, pacientes residentes del sur de California que cruzan la frontera aquí a Tijuana con nosotros, y un servidor les daba la consulta canábica y les hacía su diagnóstico, algo lógico de dolor, y les hacía un diagnóstico canábico. Con ese diagnóstico canábico, el paciente regresa a la frontera, cruzaba a Estados Unidos, a su ciudad donde reside, dirigido al laboratorio con una formulación magistral expedida por un servidor. Entonces el laboratorio recibe al paciente, se le formula su formulación, vamos a llamarle así, magistral, su presentación médica personalizada en el 100% de los casos. Tuvimos oportunidad en estos varios eventos que organizamos en la ciudad de Tijuana a conocer gente importante del sur de California, de Los Ángeles, y bueno, esto nos dejó bastante conocimiento, bastantes experiencias gratas, experiencias desagradables, tristezas, pero sobre todo nos dejó mucho conocimiento. Y pues para mí es un gusto compartirles con estas diapositivas. Entrando un poquito más en materia, siempre me gusta empezar por el principio. El lenguaje apropiado. Siempre es importante que si somos médicos, hablemos con propiedad. ¿Por qué? Porque es un tema sumamente delicado, de gran sensibilidad, que conlleva un lenguaje apropiado, tanto médico como legal. De modo que es importante que se haga, aunque sea platicado, una distinción en los diferentes conceptos y palabras que debemos o podemos usar y cuáles no debemos usar. Y es así como yo señalo que el cáñamo ha sido la presentación natural toda la vida. Desde 5000 antes de Cristo, la era de Cristo, ya se utilizaba el cáñamo.
Pasó mucho el tiempo y, y llegó el mal uso del cáñamo, llegó la manipulación genética del cáñamo con los fines específicos para que esta manipulación repercuta en las concentraciones de THC en la planta. Estas manipulaciones genéticas fuera de un marco legal fueron lo que dieron pauta a la moneda universal del narcotráfico de este país y del resto del continente, es decir, la marihuana. Pero en un momento de ciencia, a finales del siglo pasado, Carlos Linneo, considerado como el padre de la arbolaria, se encargó de dejarnos muy claro cuál era la nomenclatura de todas las plantas medicinales. Entonces, él determinó el nombre de cannabis. Cannabis es un nombre acuñado por un científico químico herbolario. Y él se basó en esa palabra porque él encontró que el cáñamo era alto y daba la forma de un bastón. Por eso le puso cannabis. Cannabis significa cane-like, como un bastón, como si fuera un bastón. Sativa es un nombre que no es perteneciente a la cannabis ni al cáñamo. Sativa significa cultivado. Es un nombre muy utilizado en la arbolaria y en la agricultura para hacer distinción de lo que se cultiva a manera artificial por el humano. Entonces, cuando en la literatura ustedes vean cannabis sativa L, quiere decir que se está refiriendo a la planta denominada por Carlos Linneo. Por eso se pone la letra L. Y como ustedes pueden ver, los diferentes nombres representan la misma planta anatómicamente. Sin embargo, sí es importante que distingamos que la marihuana es un producto de la manipulación genética con el único fin de adquirir un producto con más concentración de THC. Pero como ustedes pueden ver, y yo lo pongo de manera intencionada, la misma flor en los tres conceptos. ¿De acuerdo? Aquí es donde empieza la distinción. Biológica y científicamente no hay una gran diferencia. Sin embargo, en términos legales es un mundo de diferencia. No se sugiere jamás que se hable de marihuana, aunque todos sabemos que es prácticamente la misma planta con distintas peculiaridades, pero no se hace recomendación que utilizamos la palabra marihuana medicinal o marihuana con fines medicinales, porque marihuana es un término que conlleva mucha responsabilidad civil, social y sobre todo legal. Somos médicos, somos profesionales de la salud, entonces vamos a tratarlo con las palabras correctas. A manera de un recuento, a mí me gusta mucho compartir esta diapositiva de la CDC. La CDC en los últimos, cada año, cada determinado periodo hace sus censos determinando las distintas causas de muerte relacionadas con las intoxicaciones farmacológicas. En el 2016 se hizo un censo, un recuento de muertes relacionadas con armas de fuego, con muerte inducida por alcohol y otro tipo de intoxicaciones o padecimientos. En donde podemos ver hasta abajo, bueno, en un tercio inferior, el número de muertes asociadas al consumo de opioides. En este entonces fue un número aproximado de 42.249 muertes. Y así sucesivamente la CDC nos va desglosando el número de muertes implicadas por cada opioide o por cada situación, en donde sí es importante señalar el número de muertes causado por cannabis o marihuana. Aquí ellos fueron muy astutos, muy inteligentes, incluyeron los dos términos. Entrando un poquito más en materia, es un hecho muy curioso que le debemos gran conocimiento del tratamiento del dolor al mundo de la arbolaria. Sabemos todos que gran cuna o gran participación de la industria farmacéutica actualmente, para ser preciso, aproximadamente el 35% de la industria farmacéutica que utilizamos hoy en día viene directamente relacionado de la arbolaria y el resto es un derivado de la arbolaria. Y no está de más excluir, por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina, ¿no? El señor Fleming, Alejandro Fleming, cómo por casualidad descubrió el hongo, ¿no?
que tiene el anillo beta-lactámico, cual resulta ser el bactericida. No quiere usar que estamos usando el hongo para matar bacterias. Estamos usando una estructura relacionada con el anillo beta-lactámico que está en el hongo. Y es así como el humano pudo sintetizar análogos a ella. Sin olvidar tampoco, otro alemán, Serturner, el descubridor de los opioides, el descubridor del opio. La misma situación. No quiere decir que estamos consumiendo o estamos masticando la planta, la amapola. No, estamos usando sustancias derivadas del opio. No estamos usando el producto en sí. Y de esta manera, el doctor Rafael Mechulan, considerado el padre de la terapéutica canábica. ¿Por qué? Porque fue el descubridor del THC y del resto de los cannabinoides o moléculas bioactivas en la planta. Y esto lo llevó al descubrimiento del sistema cannabinoide endógeno o sistema endocannabinoide. Y gracias a que se descubrió estas moléculas en la planta, fuimos capaces de enterarnos que nos faltaba conocer un sistema de nuestro cuerpo, el sistema endocannabinoide. Así como cuando en los 90 tuvimos el boom de los antiinflamatorios no esteroideos, Vioxx, el Lumiracoxib, el Trexige, todas estas marcas comerciales, que por cierto ya no están en el mercado. Pero gracias a estas moléculas de antiinflamatorios fuimos capaces de darnos cuenta de otros procesos de la nocicepción y de la inflamación. Y fuimos capaces de comprender otra parte del dolor que no entendíamos en los 90. Lo mismo está sucediendo en este momento. Lo mismo está sucediendo. Entonces, haciendo un pequeño recuento, el sauce llorón, endémico en América Latina, es el que nos brindó la primera raíz de donde se derivó la aspirina o los salicilatos. Entonces, el sauce es a los salicilatos o a los AINE, como la amapola o la Papaver somniferum, como le quieran llamar. Es al opio. Opio significa jugo en griego. Entonces, es la amapola como los opioides. Y la capsaicina, los chiles, esa es la capsaicina, ¿no? La capsaicina, otro neuromodulador implicado en los procesos del dolor o en los procesos de la nocicepción, como vamos a ver más adelante. Esto a mí me gusta siempre aclararlo. Yo soy médico con especialidades y por eso mismo quiero aclararlo, porque si queremos hablar del mundo de los cannabinoides y más aún con un propósito muy específico como es el tratamiento del dolor, tenemos que ampliar un poco más la mente y no ignorar que la medicina clásica francesa que practicamos en esta parte del mundo fue y es basada en la herbolaria. Entonces, si queremos considerar una terapia canábica, un extracto canábico para un tratamiento de dolor crónico, es importante que tengamos presente ciertas consideraciones. Es imprescindible que el médico tenga en cuenta una serie de conceptos obligatorios para el buen uso de la terapia y el más óptimo resultado. Esto es la primera regla que se debe dejar muy claro. ¿Qué síntomas quiero lidiar yo? Como médico, como representante de la salud, y que me voy a animar a usar un medicamento de este tipo, yo tengo que tener muy claro cuál es el diagnóstico clínico. Yo tengo que saber qué tipo de dolor quiero tratar. No es lo mismo, como ya en otros temas han visto muy seguramente, un dolor neuropático, un dolor meramente de tipo nociceptivo, o un dolor cólico, que es visceral, o un dolor mixto, que es una combinación de las dos. Es importante que se determine eso, porque esto aquí es donde empieza la selección correcta de las moléculas a utilizar. Y si no tenemos muy claro el diagnóstico del tipo de dolor, pues vamos a fracasar en la selección de las moléculas cannabinoides para este tipo de dolor. Es importante que el médico también contemple si este paciente ya ha estado con otro tipo de terapia antiinflamatoria o terapia opioide para dolor o otra terapia neuromoduladora. ¿Por qué?
porque el sistema endocannabinoide y el sistema opioide endógeno, entre los dos, son los que llevan todos los procesos de nocicepción del dolor de recepción de dolor desde la periferia a mi corteza. Y estos también, a su vez, el endocannabinoide y el opioide, son los que emiten las respuestas de las vías descendentes del dolor. Toda la vida nos hemos enfocado a uno de los dos sistemas que se encargan del control del dolor. Hemos estado perdidos. ¿Cómo voy a utilizar el medicamento? ¿Por qué vía de administración? ¿Qué ruta voy a utilizar? Eso es importante que el médico se pregunte esto antes de considerarlo. Ya tengo que yo saber qué ruta de administración. ¿Qué debo esperar yo como doctor? ¿Y qué debe esperar mi paciente? ¿Qué le debo transmitir al paciente? No le puedo transmitir yo que este es el elixir de los dioses, totalmente natural, y que le va a curar todos sus males. Estaríamos en un error si decimos esto. Yo tengo que saber qué esperar. Cualquier tipo de extracto canábico sirve para dolor. Los aceites comercialmente conocidos, el extracto de CBD, ¿me va a servir eso para dolor? ¿Qué molécula debo utilizar? Porque el cannabis pues, tiene más de 70 cannabinoides y tiene una serie de más de 400 moléculas terpénicas y además tiene los flavonoides. ¿Cuáles de todos esos son los que van a ayudar para dolor? Y importantísimo, si somos médicos, vamos a actuar como médicos. No vamos a actuar basados en mililitros. En mililitros es una medida es una medición de volumen, no es una medición de sustancia activa. Yo requiero saber con cuántos miligramos controlé mi síntoma, no con cuántas gotas, ni con cuántos miligramos, ni con cuántas mililitros. ¿Por qué? Porque depende el extracto que yo tenga en mano. Es como yo sabré cuántos miligramos están representados por gota o por mililitro. No podemos titular a ningún paciente basado en mililitros. ¿Qué debe saber el médico? Bueno, realmente este es parte, el ombligo, vamos a decirle, uno de los puntos más cruciales de mi presentación. No es un medicamento cualquiera, como los que aprendimos cuando estábamos en nuestra etapa de preparación del internado, en la escuela o en la residencia. No, no es un medicamento como yo me atrevo a ponerle lineal, donde yo tengo una dosis y tengo un efecto. No es así, el cannabis no funciona así. Necesitamos despertar procesos endógenos para que la terapia canábica pueda tener un impacto positivo. El método de extracción utilizado es un factor determinante para el alivio del dolor. Existen varios métodos de extracción de las moléculas de la planta. Varios métodos. No es el tema que me compete hablar de extractos, pero sí tengo que señalar dos tipos de extractos. El tipo de extracto un método llamado extracto por etapa supercrítica con CO2. Quiere decir que se utiliza CO2 y frío para provocar una extracción de las moléculas cannabinoides. Desafortunadamente, esta técnica es la más en boga a nivel mundial. Sin embargo, esta técnica me aniquila y me elimina el resto de las moléculas bioactivas de la cannabis, de la planta. Solamente me preserva los cannabinoides, pero no me va a preservar a los terpenos ni los flavonoides, que son otras moléculas igual de importantes para el control del dolor o cualquier otro síntoma que los mismos cannabinoides, que el mismo CBD, que el mismo THC, que el mismo CBD, todos esos. Por eso, el método de extracción es un factor determinante para que yo le pueda quitar el dolor a mi paciente. Como con el mundo de los opioides o los antiinflamatorios, no existe una dosis estándar, no existe la dosis ideal. Tenemos que encontrarla entre el paciente y el médico. Tiene que haber una comunicación todos los días. Si yo no contemplo comunicación con mi paciente, va a fracasar mi terapia canábica para dolor. Es importantísimo que el médico transmita a su paciente que el cannabis medicinal o una terapia canábica nunca va a sustituir a cualquier otro fármaco para alivio del dolor. Va a haber complementación. No puedo considerarlo, al menos de inicio, monoterapia para un dolor. Necesitamos sinergia entre los
los dos sistemas del cuerpo que se encargan del control del dolor. A lo mejor, en un futuro, después de que se elimina la causa inicial del dolor y no hay procesos de plasticidad subsecuentes, en ese caso, el cannabis como monoterapia sí pudiera ser efectivo para un control del dolor. Pero es importante que se quede muy claro que un tratamiento canábico no va enfocado a los síntomas, no va enfocado a la náusea, no va enfocado al insomnio, no va enfocado al dolor, no va enfocado a promover el apetito, va enfocado al sistema endocannabinoide. Y esto lo logra por medio de procesos que todos conocemos, como neuromodulación e inmunomodulación. Este es el eje del mecanismo de acción de cualquier terapia canábica. Cualquier molécula cannabinoide va a ir enfocada a una restauración, un reset, vamos a llamarlo, una manutención al sistema endocannabinoide. De esta manera logramos impactar en el síntoma del paciente. Si yo espero que le dé una dosis al paciente y a las horas se les quite la náusea o a las horas le comience a dar sueño o se le quite dolor, ya fracasé desde un principio. Requiero días para provocar una neuromodulación y una inmunomodulación si estamos hablando de un dolor de origen inflamatorio, como pudiera ser, no sé, por ejemplo, una neuropatía metabólica que va en sus etapas de inicio, en donde hay un proceso de inflamación molecular. Bueno, ahí sí me va a servir bastante, porque voy a causar una inmunomodulación en conjunto con una neuromodulación. Los extractos canábicos, todos los cannabinoides, se deben de considerar farmacológicamente como cualquier otro medicamento. Todos son metabolizados por las vías de citocromo P450, todos tienen unión a proteínas, todos cuentan con una vida media. Dependiendo de la ruta de administración, tenemos una biodisponibilidad y por supuesto que continuamos teniendo una eliminación importantísimo que se menciona, una interacción farmacológica. Se debe de considerar todo esto. Haciendo un recordatorio de los mecanismos básicos de la propiocepción, de la nocicepción, perdón. Pues recordemos que tenemos la transducción, como podemos ver en la imagen de abajo. La transducción es la transducción de la señal del estímulo físico causante de dolor a una señal química. Todas esas sustancias químicas que están en ese pequeño recuadro se liberan y es conocido como sopa inflamatoria, ¿no? Responsables de los primeros síntomas después de una lesión a nivel cutáneo. Pudiera ser una quemadura o un corte con un cuchillo, un pinchazo con algo punzante. Pues vamos a tener hiperemia alrededor, vamos a tener hipersensibilidad y dependiendo del tipo de agresión puede haber cierto rubor y calor. Bueno, todos estos fenómenos iniciales ocurren durante la transducción, ¿ok? Después de allí ya se origina el impulso nervioso y es transmitido a través del nervio, que lleva un destino final, que es el modulador. ¿Okay? Entonces la transmisión es por medio del fascículo nervioso o el haz o el axón, como le queramos llamar, que es donde los anestesiólogos a veces intervenimos con bloqueos nerviosos, para finalmente, subsecuentemente, llegar al modulador, al gran modulador, que es la médula espinal. En las láminas de Rexed, en las astas dorsales, existen unas celulitas muy importantes, muy interesantes, que se llaman células de amplio rango dinámico. Y estas células son las que determinan qué estímulo doloroso va a subir a la corteza o cuál será suprimido por mis vías descendentes, es decir, cuáles serán dominados y cuáles no. Finalmente, suben a ser perceptibles en la corteza cerebral, haciendo un relevo en el hipotálamo, donde nos deja recuerdos y emociones. Teniendo en cuenta estos 4 procesos, si los recordamos siempre, siempre seremos exitosos para quitar cualquier dolor, o por lo menos tratar un dolor con el tipo de medicamento que sea. Esta diapositiva acepto que no es nada pedagógica y es justamente lo que quiero. Quiero crear un impacto visual, porque esta diapositiva me explica molecularmente cómo es que un dolor agudo causado por, no sé, una cortada, una fractura, una quemadura, una cirugía tan sencillo como es, cómo uno de estos dolores agudos se pueden llegar a ser dolores crónicos, cómo un dolor agudo posoperatorio puede llegar a ser un dolor crónico posoperatorio, que es algo terrible.
un dolor post-toracotomía, por ejemplo, post-amputación, post-mastectomía. Y en esta diapositiva explicamos cuál es el proceso, cuáles son los receptores y cuáles son los neurotransmisores y neuromoduladores implicados para una cronificación de cualquier tipo de dolor. Pero entrando al punto de vista más romántico, voy a llamarle, más folclórico de la terapia canábica. Cuando hablamos de cannabis medicinal, no nos referimos nada más, ni nos podemos referir solamente a los fitocannabinoides, que al THC, que al CBD, no. Tenemos que incluir a los terpenos. Los terpenos, o terpenes en inglés, como le queramos llamar, son unas sustancias bioactivas representadas por un aroma o por un olor. Son clasificadas como polioles, algunos volátiles y algunos no volátiles. Sin embargo, todos están representados por un olor. La planta cannabis sativa cuenta con estas propiedades como mecanismos de defensa en contra de animales rastreros, insectos mayores o cualquier depredador o incluso otro tipo de planta que compromete la integridad de la misma. Estos terpenos han tenido mucha utilidad para el humano desde hace muchos años en la industria de la agricultura, pesticidas, repelentes, todo tipo de barreras de protección contra insectos y de uso industrial, estoy hablando, están formuladas en base a terpenos. Vamos a llamarlo así. Entre la medicina alópata, convencional, que toda la vida fuimos entrenados para pensar, con la medicina herbolaria y holística. En medicina, la palabra holística no es muy aceptada. No sé por qué. Pero si queremos tratar pacientes con cannabis medicinal, tenemos que aceptar, aunque sea un poquito, a la herbolaria. Dime qué es lo que hueles y yo te voy a decir qué es lo que tú vas a sentir. Esto es una manera de que no se nos olvide que los terpenos son moléculas sumamente importantes para el tratamiento de cualquier síntoma con cannabis. Y en esta diapositiva, muy bonita, hace mención a la principal familia de terpenos que se encuentran en las distintas variedades de cannabis. El pineno, el alfa-pineno y el beta-pineno, o comúnmente le podemos decir a los dos simplemente pineno. Huele a pino, como su nombre lo dice, y lo vamos a encontrar no nomás en cannabis, lo vamos a encontrar principalmente en romero. El romero, el olor a romero es representado por el pineno. ¿Okay? Está en los pinos, perejil, albahaca, dentro de otros. Tiene ciertos efectos cognitivos como estado de alerta, estimula el estado de alerta, me puede llevar a un estado de euforia, no disforia, euforia, estimulación de la creatividad, retención de la memoria a corto plazo. Y usos terapéuticos, es potente vasodilatador. Por eso se ha utilizado en estudios, en ensayos clínicos, ahorita en fase 3, como potente broncodilatador, y se está utilizando el beta-pineno como monoterapia en demencias seniles, sobre todo en Parkinson y Alzheimer. El mirceno. Este es el terpeno predominante, más predominante de todas las cepas canábicas. Y lo vamos a encontrar en el mango, en tomillo, en el lúpulo, en el lemongrass, como dice. Leyendo un poco literatura y platicando con expertos del sur de California, todos ellos hacen mención a un maridaje con estas fuentes de terpenos, a un maridaje con mi medicamento canábico, porque voy a provocar una sinergia. Voy a conferirle más potencial terapéutico a mi extracto canábico si lo acompaño con terpenos ajenos al cannabis. ¿Sí? El mirceno tiene propiedades antioxidantes, analgésico, es el causante de la relajación muscular corporal o muscular que el usuario de la marihuana o del cannabis tiene. El mirceno es el relajante muscular, no el THC. Y es uno de los pocos terpenos implicados con actividades anticancerígenas. Limoneno, representado en su mayoría de los cítricos, pero básicamente en los limones y otras frutas, como dicen allí. El limoneno
estimula el estado mental y tiene actividad antiestrés. Y tiene propiedades terapéuticas, lo podemos ver, es gastroprotector, se está utilizando mucho para enfermedad acidopéptica, reflujo, tiene propiedades antimicóticas, tiene varios tipos de utilidades. El cariofileno juega un papel sumamente importante porque es la cereza del pastel del cannabis en cuanto a antiinflamación. Cannabidiol y THC son potentes inmunomoduladores, no son antiinflamatorios. Cariofileno es el antiinflamatorio, como vamos a ver más adelante. Y el cariofileno lo vamos a encontrar básicamente en la pimienta negra y en el clavo. Finalmente, de esta diapositiva, el linalol, que lo vamos a encontrar principalmente en lavanda. El olor a la lavanda representa el linalol. Y este cuenta con propiedades pues, muy conocidas por el mundo de la herbolaria, hasta por la aromaterapia, que pues, realmente no tiene impacto terapéutico la aromaterapia como tal, pero sí los terpenos. Sedación profunda, relajación muscular, alivio de la ansiedad, dentro de otros tipos de usos que se le pueden dar. Y esto los terpenos no lo digo yo nada más. En esta diapositiva les comparto 4 publicaciones grandes, importantes a nivel mundial, en donde promueven y avalan lo que yo les acabo de comentar con el uso de los terpenos para cualquier indicación médica que quiera ser tratada con cannabis. ¿Sí? En donde el mirceno juega un papel importante como regulador de los receptores vaniloides. Los receptores vaniloides son los receptores implicados en el origen del dolor. Son reconocidos como los receptores del dolor rápido. Son canales de sodio, de calcio, principalmente. Entonces, la ciencia cada vez está impulsando más al uso terpénico dentro de una terapia canábica. A su vez, yo a mi vez también me empeñé a finales del año pasado a hacer un estudio descriptivo del mecanismo de acción del cannabis, en donde me enfoqué a la participación terpénica del cannabis. Ese trabajo iba a salir publicado este año, sin embargo, coronavirus no quiso. Pero todos, aún así les comparto mis resultados, de ese trabajo descriptivo, en donde yo me empeñé a buscar un resumen totalmente contundente de los mecanismos de acción de los terpenos. Y estamos viendo cómo el pineno es un antiinflamatorio potente al inhibir la prostaglandina E2, broncodilatador y optimiza la memoria. El limoneno, este tiene otro tipo de funciones, ansiolisis, disminuye la liberación de glutamato, incrementa la liberación de GABA, o sea, analgésico. El cariofileno, fíjense nada más, el cariofileno es el principal terpeno antidolor y antiinflamatorio del cannabis. El cariofileno es agonista puro al receptor CB2, justamente igual que el CBD. ¿Sí? Es el único terpeno ansiolítico que no va a sedar. ¿Por qué? Porque hace sinergia con el receptor CB2, no con los receptores GABA. ¿Sí? El mirceno, igual, tiene sus propiedades biomolecularmente bien demostradas, y el linalol de la lavanda, ni se diga, porque este cuenta con propiedades, algunas literaturas pueden mencionar cierta propiedad de anestésico local. No es que sea como anestésico local, no puedo comparar peras con manzanas, sin embargo, sí comparte mecanismos de acción como la lidocaína, por ejemplo, que es antagonista de los receptores NMDA. Los receptores NMDA son una clave importantísima para una cronificación del dolor, como les mostré hace rato y como lo vamos a volver a mencionar ahorita. Y parte de los resultados de mi trabajo, igual se concluye que el mirceno y el cariofileno son los principales 2 terpenos que predominan en la mayoría de las cepas canábicas del mundo. Yendo un poco a mi sistema endocannabinoide para poder dirigir una analgesia, es importante que recordemos, ya en otras ponencias ya lo vieron, pero yo no puedo ignorar. Recordar que existen al menos 3 receptores del sistema, de hecho existen 4 receptores ya. 3 son los reconocidos, los CB1, los CB2 y los receptores vaniloides o los dependientes de voltaje, que es lo mismo. Estos 3 receptores que son
los que me van a representar al sistema endocannabinoide, en donde, curiosamente, el paracetamol juega un papel importantísimo en los receptores vaniloides. Hay autores que están considerando al paracetamol como un cannabinoide no canábico. Las enzimas degradadoras que han sido blancos de muchos estudios, de muchas moléculas de la industria, para favorecer la permanencia de los endocannabinoides en la hendidura sináptica. Desafortunadamente todos han fracasado y ahorita vamos a ver por qué. Los ligandos endógenos, que al menos son 4 ligandos endógenos, pero lo más representativo son la anandamida y el 2-AG. También está la oleamida y la ceramida, dentro de otros. La seriolina, perdón. En esta revisión, esta es una revisión, esta es una publicación de revisión, se los recomiendo, que nos habla de la estratégica localización de los receptores endocannabinoides en toda la economía, en donde yo quiero señalarles que los receptores cannabinoides están ampliamente expresados en todo el cuerpo, órganos, glándulas, tejidos, células inmunológicas, dentro y fuera del sistema nervioso central. Los receptores, es importante que se mencione que no nomás están localizados a nivel de membrana celular, de la célula que quiera. Están en la membrana celular y hay receptores intracelulares y hay receptores intranucleolares de la célula, en donde el aparato de Golgi, los ribosomas, todos los organelos, sobre todo la mitocondria, que es rica en expresar receptores cannabinoides, es por un propósito. Es para tener un tono endocannabinoide dentro de la célula, fuera de la célula y lejos de la célula. Ese agonismo, la respuesta que se genera en el agonismo de los receptores, la respuesta es conocida como tono endocannabinoide, en donde cada persona tendrá un tono distinto. Por eso es una terapia personalizada. Entonces, los endosomas, los lisosomas, la mitocondria, los nucleolos, todos van a tener receptores para los cannabinoides. Entrando un poquito más en materia de los receptores, cada vez vamos profundizando un poco más a nivel molecular. El receptor CB1, como lo pueden ver a la derecha de la sinapsis. El receptor CB1, que por cierto fue identificado en 1988, fíjense ustedes, y aún así no existen en los libros. El receptor es de los tipos de receptores ligados a las proteínas G, inhibidor de la liberación del AMP cíclico. Así es como ocasiona una respuesta intracelular, que va a culminar en una inhibición de la liberación de los neurotransmisores en esa hendidura sináptica, ya sea neurotransmisor excitatorio o inhibitorio. Ahí están representados los dos. Ahí está el glutamato en verde como representado por una cruz, que quiere decir excitación. Todos los procesos de neurotoxicidad son llevados a cabo por el glutamato. ¿Sí? Y los neurotransmisores inhibitorios como el GABA. ¿Sí? El agonismo del receptor CB1 va a suprimir esa transmisión. Si estos transmisores son los que están perpetuando un dolor de tipo neuropático, el paciente va a ceder. Pero ese receptor CB1, CBD, no se une fuertemente al CB1. CBD es análogo de los dos receptores, bueno, de los 3 receptores. THC es el único agonista potente del CB1. Los CB2, bueno, los CB2 importantísimos, porque los CB2 fueron reconocidos en 1992, después de que Mechuran encontró el THC. Y además de estar relacionado con la capacidad inmunorreguladora del organismo, también cuenta con importante actividad en el dolor de predominio neuropático. Todo dolor neuropático que tenga un sustrato inflamatorio responderá a cualquier agonista de CB2. ¿Por qué?
como más adelante lo vamos a ver en la plática de cannabis en COVID, la piedra angular antiinflamatoria dentro del organismo es la inhibición del interferón gamma. Ahí es donde trabajan los cannabinoides en el tratamiento o en la función inmunoreguladora. No es antiinflamatorio como quisieran a veces la industria comercialmente hacernos creer. Sí antiinflama, pero gracias a los terpenos. Pero CBD, THC y todos los cannabinoides son inmunomoduladores. Entonces, yendo un poco más a las bases neurofisiológicas y un recuento de la participación del sistema endocannabinoide, ¿a qué me refiero que es activo en el sistema neurocentral y el periférico? ¿Por qué es activo? Porque modula el dolor a nivel espinal, supraespinal, periférico. Los endocannabinoides son producidos siempre a demanda, no son producidos y almacenados en vesículas como otras monoaminas que contamos. Son producidos solamente a demanda para disminuir la sensibilidad del dolor. Es operativo. ¿A qué se refiere que es operativo? Que trabaja de tal manera que, como cualquier otra vía ascendente o descendente analgésica, es decir, en el momento que se requiera, va a trabajar. ¿Sí? Los cannabinoides y los endocannabinoides, o los fitocannabinoides de la planta también, todos van a producir una analgesia producida ante estrés, cualquier tipo de estrés, estrés físico o estrés emocional. Por ejemplo, un periodo de coraje, una discusión fuerte, un periodo de ansiedad, después de hacer un entrenamiento físico arduo, después de que terminamos estas sesiones o estas actividades, sentimos una relajación profunda. Por muchas décadas, cuando yo era médico, estudiante de medicina, perdón, en los 90s, todo el mundo nos decía que las endorfinas eran los responsables de una relajación después de cierta actividad placentera, como por ejemplo después de un entrenamiento físico, un ejercicio. Esa relajación después ya se demostró que no es por las endorfinas, porque las endorfinas no son agonistas tan potentes sobre unos circuitos superiores de la recompensa, como lo es la anandamida y el 2-AG. Entonces, la relajación corporal posterior a un entrenamiento físico es por mi sistema endocannabinoide, no por las endorfinas. Es un sistema que me va a producir analgesia ante un miedo. Con el puro hecho de tener un miedo, ya estamos preparando el cuerpo no para atacar ese miedo ni para confrontarlo, para restaurar el dolor que me pudiera causar. Y como les comenté en la diapositiva no pedagógica, me produce una analgesia producida ante una hiperalgesia central. Una hiperalgesia central puede ser un síndrome, un dolor fantasma, por ejemplo, un fantasma doloroso. Ese puede ser una hiperalgesia central. Dentro de todos los procesos de los ya mencionados analgésicos, es importante que se mencionen todos los procesos antiinflamatorios del cannabis, en donde cada vez se han descubierto más y más receptores a nivel periférico. Les comentaba al principio, en el proceso de la nocicepción, la transmisión juega un rol importantísimo, porque en la transmisión es donde se libera toda la sopa inflamatoria, en donde los analgésicos antiinflamatorios y opioides van a atacar el dolor. Bueno, ya se demostró que el sistema endocannabinoide tiene ese terreno también dominado. La piel y los tejidos periféricos cuentan con gran riqueza de los receptores, sobre todo CB1 y CB2, en donde juegan un papel importantísimo en la primera barrera de defensa de nuestro organismo, que es la piel. Nuevamente, recuerdo la capacidad antiinflamatoria de los terpenos y de los cannabinoides, en donde sí es importante que yo señale que las vías antiinflamatorias de los cannabinoides no es a través de la inhibición de las fosfolipasas, de los eicosanoides,
¿sí? O de las ciclooxigenasas, de la COX-1 y la COX-2, como son los AINES y los corticosteroides, no. Cannabinoides, es decir, CBD, THC, que son los más representativos, van por la vía de la lipoxigenasa, en donde culmina su mecanismo representado por una inmunomodulación. Pero si mi presentación magistral contiene cannabinoides y terpenos, tendremos una sinergia antiinflamatoria, es decir, una actividad dual, por llamarle así, por vía de la COX y por vía de la lipoxigenasa, dual. Pero si solamente utilizo un aislado isomérico de CBD en un ambiente acuoso, extracto de coco, no voy a lograr antiinflamación. Este esquema se pudiera ver muy complicado, sin embargo no lo es, y lo pongo para señalar a los receptores TRPV1. Estos receptores son los receptores vaniloides o los receptores dependientes de voltaje. Así lo vamos a encontrar estos receptores, en donde podemos ver que la anandamida y la capsaicina, como les mostré, obtenida la capsaicina de los chiles, tienen actividad analgésica directa a través de los receptores TRPV1. La anandamida, la capsaicina y el CBD tendrán grande afinidad a los receptores TRPV1. Y es así como el CBD, al ser agonista de este receptor y ser agonista del CB1 y del CB2, el CBD se convierte en ese momento en un neuromodulador. ¿Por qué? Porque durante su paso del citocromo en el citocromo P450 en el hígado, el CBD retrasa el metabolismo de THC. Por ende, el CBD es importantísimo que se administre en conjunto de THC y el THC se administre en presencia de CBD porque hacen sinergia juntos. El CBD inhibe el metabolismo hepático de THC a su primer metabolito, prolongando la vida media, es decir, dándole una vida de liberación más lenta, sin tantos picos al THC, reduciendo la capacidad psicoactiva y reduciendo los efectos secundarios temidos que nadie quiere por el THC. Por eso, se habla de una terapia canábica de amplio espectro, no de una molécula ni de otra, de todas las moléculas. Inhibe al factor de necrosis tumoral alfa, al interferón, ahí no está mencionado, pero ya se los mencioné, para cualquier respuesta inmunológica, incluyendo padecimientos reumatoideos. En este trabajo, se los recomiendo mucho, búsquenlo por favor, léanlo completito de pies a cabeza. En este trabajo nos dejan muy claro que el THC y CBD inhiben a nivel presináptico, no es postsináptico como muchos otros neuromoduladores que utilizamos para dolor crónico. Este es presináptico. Cuenta con la modulación de la excitabilidad de la neurona que va a recibir, es decir, disminuye el umbral para poner más difícil una liberación, una despolarización de esa membrana. Se activan las vías descendentes analgésicas, es decir, hacen sinergia con los opioides. Cannabinoides y opioides siempre van mejor juntos. Se oye raro, pero no lo dice uno ni lo dice otro, lo dice la ciencia. ¿Por qué? Porque comparten las vías descendentes del dolor. De esta manera, vamos a reducir todos los procesos inflamatorios a nivel intraneural, a diferencia de los corticoides o los antiinflamatorios no esteroideos. No son capaces de causar esto. Y aquí yo les recuerdo esta diapositiva no pedagógica que se terminó convirtiendo en la diapositiva más llena de información, en donde los cannabinoides inhiben la liberación de glutamato en el hipocampo. El glutamato es el principal neurotransmisor de neurotoxicidad que contamos. Es el neurotransmisor más responsable en perpetuar dolores crónicos. Y el glutamato funciona a través del receptor N-metil de aspartato, el NMDA.
que justamente los cannabinoides pueden causar un antagonismo de un 40% de este receptor, igual que la ketamina. Intervienen en el sistema trigeminovascular de la migraña, inhibiendo la liberación del glutamato a través del receptor NMDA, ¿sí? Y los sustratos, otros sustratos patológicos para otras patologías que son difíciles de comprender y mucho más difíciles de tratar, como por ejemplo migraña, fibromialgia y colitis. ¿Por qué? Porque todos estos están implicados con neurotransmisores claves, como el gen relacionado, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Este, que tiene un nombre muy rimbombante, es totalmente requerido para la migraña, para la fibromialgia, para la colitis, neuralgia del trigémino, entre otros. Hay muchos trabajos que se han animado a publicar hipótesis o más que hipótesis, ¿no? Hacer aseveraciones impactantes sobre la participación del sistema endocannabinoide en la presencia de enfermedades dolorosas del adulto, como por ejemplo fibromialgia, colon irritable, migraña, posiblemente estén implicadas en una deficiencia congénita del sistema endocannabinoide. Yéndonos a la terapia del dolor como tal, ¿qué dosis vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a utilizarlo? Bueno, como les comentaba en diapositivas pasadas, no existe una dosis ideal, es mi trabajo y del paciente. Tiene que haber un compromiso mutuo que nos vayamos retroalimentando. Si no voy a personalizar y no voy a titular, mejor no inicio una terapia. La terapia canábica se debe de personalizar por muchas razones. Uno es el tono endocannabinoide de cada quien, el diagnóstico clínico, el diagnóstico algológico, exposición previa a cannabinoides, exposición a opioides. Son muchas cosas que se deben de considerar. El tipo de personalidad del paciente tiene mucho que ver. Y son cosas que me van alertando y que me van encendiendo banderas rojas de frenos o de cautela al menos. ¿Qué esquema de titulación? Siempre iniciemos, cuando se pueda, con la ruta oral. Y siempre es recomendado el esquema global, que es el esquema de microdosis por vía oral. Microdosis significa cualquier dosis que no supere los 10 miligramos. ¿De qué? De las dos moléculas representantes, de THC y de CBD. Si queremos tratar un síndrome doloroso, por más que las autoridades sanitarias, que por cierto, parece que no tienen bien claro el mecanismo de acción, quieran evitar el uso del THC, vamos a fracasar en algunos síndromes dolorosos. No será posible tratar todo dolor con puro cannabidiol. Necesitamos una posología adecuada, pero una vez que hayamos encontrado el número de miligramos adecuado. Microdosis, se sugiere empezar con 2.5 miligramos de las dos moléculas por cada toma. 2.5 miligramos de oral. Esperamos respuesta. Si a la hora no hay efecto adverso, allí nos quedamos. ¿Ok? Entonces, cada día se sugiere hacer un incremento de 2.5 o de 2 miligramos, o incluso de 1 miligramo. Si son pacientes pediátricos, se sugieren de 1 miligramo. ¿Por qué? Entre más despacio avancemos, es un avance más seguro, más aceptación, más terapéutico y menor riesgo de efectos secundarios. Debe de ser a través de microdosis. Entonces, yo ya a través de un esquema de titulación de 5 días, logré determinar que el paciente con 7.5 miligramos cada 12 horas o cada 8 horas, tenemos controlado el síntoma. Por ejemplo, si es una neuropatía metabólica, es una neuralgia posherpética, o si es un dolor mixto, porque el paciente padece un tipo de cáncer, yo ya determiné que es 7.5, ok. De esta manera, ahora ya sabremos que 7.5 miligramos cada 8 horas le corresponde a esa persona. Pero empezamos en un inicio con 2.5. No se recomienda iniciar con dosis mayores de 2.5 porque el riesgo de efectos secundarios que pueden ser mareo, sensación de sueño, debilidad muscular o ansiedad o incluso paranoia, de esta manera los vamos a evitar importantísimamente. De modo que
si yo estabilizo mi posología cada 8 horas o cada 12 horas, con esto vamos a tener cierta cobertura para el síndrome doloroso. Sin embargo, existirán momentos de picos de dolor, dependiendo del tipo de dolor que el paciente curse. Para esos picos de dolor podemos utilizar rescates. El rescate es, como en el mundo de los opioides, debe de ser una fracción de la dosis que se utiliza en todo el día. En este caso, un rescate pudiera ser aproximadamente 2.5 miligramos, porque el paciente ya está titulado con 7.5. O incluso hemos tenido oportunidad de hacer rescates con 1 miligramo de cannabidiol y el paciente logra llegar a su siguiente posología o logra llegar a su antidepresivo o a su neuromodulador tipo gabapentinoide y ya la hizo durante el día. Este trabajo es un trabajo que habla de las consideraciones prácticas para el buen uso, dosificación y administración de todos los productos cannabinoides, en donde los autores aquí nos aclaran los niveles de evidencia totalmente avalados y, vamos a decir, respaldados por la evidencia científica, que son 4 indicaciones. Este trabajo fue publicado en 2018. Tengo que señalar que esta lista ya creció. Ya hay más indicaciones clínicas que son totalmente avaladas por la evidencia científica. Dolor crónico del adulto, esclerosis múltiple, en este caso estamos hablando de espasticidad, está compitiendo contra el baclofeno, lo siento baclofeno, náusea inducida por quimioterapia y todos los síndromes convulsivos, en específicamente el síndrome de Dravet y Lennox-Gastaut en los pacientes pediátricos. Estas 4 indicaciones no tienen discusión, tienen nivel de evidencia 1. En este mismo trabajo, se los comparto de esta manera, esta diapositiva, no con el fin de que les cueste trabajo leer, simplemente para invitarlos a que lo bajen de línea. Y en este trabajo, los autores muestran el de ellos, esquema de titulación. Está muy sencillo. En la columna a la izquierda está el esquema de titulación para presentaciones vaporizadas o fumadas, cosa que personalmente no utilizo, al menos casos especiales. Y en el lado derecho, en la columna derecha, está el esquema de titulación de estos autores con extractos orales, en donde ellos hacen incrementos de 1, 1.5, 2 o 2.5 miligramos por dosis, nunca más de esto. A mi vez, por medio de mi asociación que hemos formado aquí, logramos pues conseguir información de personas de Los Ángeles y de Canadá, y hemos logrado formular pues, nuestro propio esquema de titulación. Es un esquema de titulación, como dicen ahí, para una presentación inhalada de amplio espectro y una presentación oral de amplio espectro. Amplio espectro significa que tienen todos los componentes de la planta, claro, en proporciones legales, por supuesto, pero todos los componentes. En donde es un trabajo que el paciente se lleva a casa. Estas son las hojas de trabajo, en donde cada hoja tiene un objetivo principal. Cada día hay un trabajo en específico que hacer. Se empieza con microdosis. El segundo día probablemente el paciente no haya sentido nada, pero no es importante. Tenemos que decir al paciente que es un periodo de neuromodulación que va a requerir al menos 4 días o 5 días para llegar, ahora sí, a considerar aliviar mi síntoma, en donde cada día tiene un propósito. Por ejemplo, el tercer día, la insistencia de la oferta y la demanda farmacológica va a propiciar que se sinteticen nuevos receptores de cannabinoides. Voy a despertar a mi sistema endocannabinoide con insistencia tenue a baja dosis. Voy a despertar, voy a promover la síntesis de nuevos receptores a nivel de membrana intracelulares, de modo que las dosis que hace 2 días no me impactaban, en el tercer día va a haber efecto. En el cuarto día, ahora sí, ya vamos por todo. Ya damos las dosis anteriores con un incremento de 1 a 2.5 miligramos, ahora sí, con el afán de paliar el síntoma. Pero previamente ya pasé por neuromodulación e inmunomodulación. Entonces, ¿cómo podemos concluir todo esto que les traigo aquí yo a compartir?
Miren, la industria siempre ha tratado de engañar el sistema endocannabinoide. Hace muchos años, no hace muchos, hace algunos años tuvimos aquí en México Nabilona. Y lo digo personalmente, lo usábamos como dulces. Nabilona es un análogo sintético del THC. Imagínense ustedes, si ahorita queremos evitar THC, bueno, nosotros no, pero las autoridades que parece que les falta información al respecto, quieren evitarlo, pero sí nos dieron Nabilona, que es un análogo sintético. Entonces, Nabilona fue liberado por la FDA y adoptado por la COFEPRIS para náusea relacionada con quimioterapia. Y no, básicamente nomás náusea. Bueno, todos los pacientes estaban nauseosos. Todos. ¿Por qué? Porque no hacíamos una sinergia holística en el sistema endocannabinoide. Simplemente estamos encendiendo el botón de on y que se eche a andar, pero a todos los niveles, incluyendo los cognitivos. Entonces, no resultó, se retiró del mundo. Bueno, en Estados Unidos aún no existe. El sistema endocannabinoide completo forma parte de las vías analgésicas descendentes. ¿Y a qué me refiero el sistema endocannabinoide completo? No nomás los CB2, el CB1 implica THC, CB2 y los receptores vaniloides. Se requieren de todas las moléculas dentro de la cannabis sativa para lograr un adecuado control del dolor, ya sea nociceptivo o neuropático. Los fitocannabinoides no son los únicos implicados en los efectos terapéuticos, les comento. Moléculas terpénicas representadas por los olores y los flavonoides. Para controlar un dolor crónico, debemos de determinar el síndrome doloroso. ¿Qué tipo de dolor? Nada más con que sepamos si es un dolor que se origina en los nervios o es un dolor que no se origina en el sistema nervioso. Ya con eso sabremos que si es musculoesquelético, gran potencial antiinflamatorio es lo que yo requiero. Si es neuropático, también el gran potencial antiinflamatorio. Sin embargo, se requieren al menos 5 días para comenzar a presentar la mejoría del síntoma, es decir, neuromodulación. Con esto termino mi presentación sobre dolor. Espero que les haya sido de interés, pero sobre todo espero que les haya inculcado más dudas y más ganas de irse a echar un clavado en todo este maravilloso mundo. Me pueden encontrar en mis redes sociales bajo el nombre de Regeneralgia. Yo me encuentro en Hospital Ángeles, en la ciudad de Tijuana. Ahí está mi correo electrónico. Los que estén interesados en esta ponencia, es tan sencillo como enviarme un correo y con gusto se los hago llegar. Muchas gracias por su atención y que estén bien.